Vamos a hablar con Carla Deiana, que tuvo la gentileza de acercarse hasta el estudio. Hola ¿Qué tal? Martín, no, por favor, al contrario, un gusto poder estar acá con vos. Bueno, un gusto recibirte y poder charlar en principio de lo que sucedió en el día de ayer, en realidad de lo que viene sucediendo por lo menos hace 10 años. Bueno, venimos luchando hace mucho para visibilizar el flagelo de la violencia contra las mujeres. Ayer se cumplieron 10 años y acá en Santa Fe teníamos algo en especial, ¿no? Claro. Para ponderar por lo que fue el femicidio de Kiara Páez acá en Rufino, que fue un catalizador de un grito nacional por ni una menos, de una rebelión popular que hubo en la Ujú. Argentina en el 2015. Bueno, en ese entonces se hablaba de una especie de revolución. Totalmente, me parece que fue de alguna manera el puntapié de esa ola verde luego Ujú. por el aborto legal. Fuimos ahí unificando una cantidad de causas por los derechos de las mujeres y tratando de estructurar también una idea alrededor de qué pasaba, ¿no? ¿Por qué nos matan cada 30 horas? ¿Por qué había tantos abusos al interior de la familia contra las infancias? ¿Por qué motivo en las comisarías nos devolvían a nuestras casas con la idea de que era un problema de sábanas? ¿Por qué en la Claro. justicia nunca se recibían las denuncias? Y bueno, cuando una empezaba a sumar todas esas cuestiones se daba cuenta que el Estado era responsable de la producción y la Era reproducción de una cuestión esa, institucional. totalmente, de esa violencia contra las mujeres. Y creo que ahora con mi ley en el gobierno queda más que claro cómo se puede usar el aparato del Estado para fomentar la misoginia, el Ujú. machismo, la violencia y sobre todo ahora los crímenes de odio, ¿no? Desde que asumió mi ley, el triple lesbicidio de Barracas, el asesinato de mujeres trans travestis, es decir, cómo se está utilizando el aparato del Estado para divulgar la discriminación. Y el discurso también, ya incluso con la palabra, Totalmente, el discurso de odio, ¿no? era Que, impensado 2 años atrás. bueno, el otro día Milei se peleó con un niño con autismo, Claro. utilizó las redes sociales para atacar una persona chiquitita que está haciendo de su situación, seguramente los padecimientos que atraviesa, una causa positiva para tratar de que se entienda cómo hacer para abordar esas problemáticas. Y el presidente de la nación no tiene mejor idea que sería atacar a un niño. Creo que tiene que ver con cómo el gobierno va construyendo opositores Ujú. para vivir de la crisis permanente y de esa manera ir derrotando causas, ¿no? Entonces inventa una crisis, inventa un enemigo, luego sale a atacar con todo el aparato del Estado, en este caso un niño con discapacidad, antes a las mujeres, etcétera. Y bueno, a partir de Sí, o a ir, una mujer en particular. bueno, Generalmente son Lali, casos. siempre igual son mujeres, Sí, infancias, sí, ¿no? Siempre se claro. mete con los sectores que Ujú. estructuralmente hemos estado vulnerados. Y bueno, a partir de eso, tratar de presentar victorias políticas de su discurso negacionista, de su discurso de odio, para, bueno, también de esa manera desviar la atención de la crisis económica que tenemos, que aunque ellos canten victoria, está ahí, es Ujú. noticia, no hay reservas, nos estamos endeudando. Y Sí, creo que, además, por más que el INDEC hable de un índice determinado, cuando vas al supermercado y no te alcanza la guita, no te bueno, importan los informes del INDEC, vos digamos. recién referías la situación de los trabajadores de prensa, estamos igual los docentes, el Garraham está de paro Ujú. y ha ratificado su paro porque el aumento que anuncia el gobierno, que también es una echada de lastre, ¿no? Porque el gobierno finalmente después del paro del Garraham ha tenido que anunciar que un sector va a recibir un aumento. Bueno, evidentemente estamos con una crisis salarial. La semana Claro. pasada tuvimos la rebelión de los choferes de la UTA y me parece que ahí evidentemente hay toda una cuestión porque el gobierno dice estabilicé la inflación, pero el precio, digamos, de los alimentos hay que medirlos en relación a los salarios, en relación a las jubilaciones. Yo vengo a estar con los jubilados aquí en Plaza San Martín, Claro. que todos los miércoles, como ocurre a nivel nacional, se están juntando y denunciando los haberes de indigencia, 300.000 pesos de la jubilación mínima Muy 90 todo, ¿eh? en Argentina. ¿Cómo? Muy 90 todo, digo. Sí, realmente es vergonzoso lo que estamos atravesando. Recorte de medicamentos en PAMI, se elimina la moratoria en la idea de que la gente se jubiló sin aportar, lo cual es una Ujú. falsedad total. En realidad, la gente accede a la moratoria porque el patrón no hizo los aportes correspondientes Sí, o amas de casa. o porque estaba mal registrado, o las mujeres, volviendo al tema, ¿no? Del ni una menos, Claro, de cómo reflexionamos sobre la desigualdad estructural. Fuimos trabajadoras en nuestras casas y eso es un salario que no está sin reconocido, reconocimiento. que uno, digamos, la mide cuando viene una persona a trabajar de afuera, ¿no? Cuando tenés que pagarle a una persona que va a trabajar a tu casa, a cuidar chicos, a limpiar, y medís mal, ¿no? Porque Ujú. también las trabajadoras de casas particulares ganan muy poquito. Sí. Lo que es el trabajo doméstico que está completamente invisibilizado. Entonces me parece
que la crisis económica se ve sobre todo en el bolsillo del trabajador, de la trabajadora, del jubilado, que este dato de inflación no lo puede festejar porque no está pudiendo comprar alimentos, la carne prácticamente es un recuerdo del pasado y creo que en este punto, bueno, tenemos una enorme problemática como clase trabajadora, que es ver cómo unimos todas estas luchas alrededor de la defensa de nuestras condiciones de vida, que creo que es el tema del momento. Sí, igual parece que como que solamente le importa fidelizar su público, digamos, ¿no? A su votante, cuando los mensajes son muy dirigidos a aquel 30% que sacaron en su momento, que después, bueno, junto a la alianza política terminaron ganando el balotaje, pero digo, es como que va dirigido específicamente a un tipo de argentino determinado. Yo creo que él quiere fidelizar a la clase capitalista, que está haciendo una fiesta. Claro. Las medidas de Milei, tenemos una fiesta bursátil. Ahora Caputo tomó deuda por $1.000 millones con un interés anual del 30% en pesos, que si uno lo mide con un dólar planchado es un 30% en dólares. Esta tasa de interés no se paga en ningún lugar del mundo. Caputo obviamente él mismo es beneficiario de eso, ¿no? Él siempre participando de la timba financiera, donde se fugó $45.000 millones del FMI con Macri. Y bueno, luego tenemos algunos otros pequeños sectores, los bancos, los especuladores inmobiliarios como Elstein, que son obviamente los financistas de la Libertad Avanza, y luego una clase capitalista que tiene contradicciones internas, pero que apoya fuerte a Milei porque está reventando los derechos de los trabajadores. Decreto antihuelga, Claro. eliminación virtual de muchísimas conquistas por la vía de ir haciendo reformas rama por rama de los convenios colectivos. Y esto acá en Santa Fe lo estamos viviendo enormemente. Ahora tenemos la crisis de la láctea Verónica, Sí. con los trabajadores que están cobrando en cuotas. Lo mismo que en Vicentín, que entre las amenazas de cierre, los pagos en cuotas del salario, no saben la continuidad de su puesto de trabajo. Bueno, la falta de obra pública también hace que el sector de la construcción esté muy golpeado. Bueno, y ahí directamente lo vinculo con el tema de Asindar, que todo el tiempo está en la picota, porque obviamente al paralizarse la obra pública, todo lo que tiene que ver con la siderurgia está en crisis, y ahora tenemos toda una cooperativa de trabajadores, porque Asindar ha hecho de la tercerización laboral una Claro. manera de súper explotar a todo un sector de los trabajadores metalúrgicos, no sabiendo si tiene continuidad. Esos son centenares de familias que no solamente son trabajadores que se quedan sin su fuente de ingreso, sino que también son pueblos enteros. En el caso de Asindar, pone en duda toda Villa Constitución. En el caso de la láctea Verónica, todo lo que es Totoras. Es decir, empieza a provocarse como en los 90, como bien decías vos antes, Regiones en crisis. regiones que quedan como regiones fantasmas, producto de la crisis industrial, del cierre de fábricas. Parece que Puyaro no le importa mucho, sigue con su verso de la reforma constitucional, yo le digo de esta manera porque él va por la reelección y eso es todo lo que le interesa. Mientras tanto, cierres, despidos, pagos en cuotas, trabajadores que se quedan sin derecho y por lo tanto la motosierra de Milei avanzando en nuestra provincia en el marco de una crisis económica para la mayoría popular y una fiesta para algunos sectores capitalistas y para otros que aunque no la están pasando tan bien, dicen aprovechemos, esta es la nuestra, Claro. arrasemos con conquistas históricas y después barajamos y damos de nuevo. ¿Y esto cómo se puede trasladar al Consejo de Rosario? Bueno, mira, nosotros somos parte de una fuerza política nacional, el Frente de Izquierda lucha en toda la Argentina por lo mismo, salarios, jubilaciones, convenios colectivos, y acá en Rosario todo eso tiene mucha actualidad. Las municipales están peleando precisamente eso, en esta paritaria medio empantanada y atrapada entre las peleas de Hapkin y la burocracia sindical de municipales. En el medio los laburantes siguen cobrando salarios de miseria y una gran precariedad laboral. Tenemos toda una Rosario sostenida en base a cooperativas truchas, gente que está como monotributista cuando en realidad trabaja para el Estado municipal o provincial. Y creo que este tema hay que discutirlo en el Consejo de Rosario porque es la realidad de las médicas, de los enfermeros y las enfermeras, de los camilleros, de los ambulancieros, de todos los hospitales municipales que son muy importantes. Incluso, volviendo al primer tema, hospitales municipales defensores de los derechos de las mujeres y de la interrupción voluntaria del embarazo, como es el Roque Sáenz Peña, que han sido vanguardia en garantizar el acceso a la IVE en la Argentina y que ahora están viendo cómo no hay insumos, no hay recursos, no hay cargos y por lo tanto, por ejemplo, el aborto legal, que es una ley, no se puede aplicar muchas veces producto de la Por falta de motosierra en recursos. salud. Esto hay que discutirlo en el Consejo Municipal. Tenemos que poder discutir la urbanización de los barrios y para eso hay que discutir obra pública, hay que discutir presupuesto
Y esto implica, primero, luchar contra Milei, algo que Hapkin no hace, mucho menos Puyaro. Y por otra parte, ver cómo salimos a defendernos como trabajadores en función de recuperar la riqueza que producimos para que vuelva al asfalto, a la luz, al agua, al transporte. Yo estoy recorriendo bastante los barrios, bueno, el Polo Obrero, la organización de la cual formo parte tiene mucha militancia barrial. Y la situación es terrible, barrio municipal ahí en Nuevo Alberdi, están con cortes intermitentes de agua y de luz, un día tienen agua, otro día tienen luz y viceversa. El colectivo no entra más a más de 6 cuadras del barrio, no entran las ambulancias, no entra el Uber porque está declarado zona roja. Y entonces si vos tenés un infarto, tenés un problema con tu papá, con tu mamá, tenés que vos movilizarte al hospital porque las ambulancias no ingresan producto de que esta política de seguridad es una farsa. La política de seguridad es que te piden DNI en la peatonal, si sos pibe, si sos mujer de clase trabajadora, y luego la connivencia con el búnker, con el narco, que obviamente parte de las propias cúpulas policiales, que están muchas veces ligadas a la organización del propio delito en los barrios. ¿Por qué no discutimos todo esto? Yo realmente estoy preocupada. Tenemos un consejo que se pelea para la tribuna, un consejo que realmente no está discutiendo las problemáticas de la ciudad y que cada tanto se pone de acuerdo para votar extractivismo urbano, que es lo que estamos viviendo en Fisherton, que es lo que estamos viviendo en Nuevo Alberdi, la construcción en la altura de megatorres vacías porque nadie vive ahí, un consejo que vota por unanimidad el presupuesto 2025, que es un presupuesto dibujado, que establece 18% de inflación. Acá no hubo 18% de inflación. Entonces, si vos votás un dibujo, lo que estás votando es recortar salud, recortar educación, recortar salarios. Y bueno, creo que por lo tanto este debate nacional, este debate más estratégico del país, obviamente repercute en la Rosario, que es la segunda ciudad más grande de la Argentina. Me parece que la idea de que en el Consejo se discute el chiquitaje es solamente el enfoque interesado de los sectores que no quieren discutir estas problemáticas de fondo. Claro. Bueno, ¿qué expectativas hay para el 29? Mira, creo que nos va a ir bien, creo que estamos a un pasito de ¿Cuántos entrar. votos se necesita para que entres vos por lo menos? Mira, estamos calculando 30.000 votos. Sacamos 15.000, hay que duplicar la votación. Había 42 listas, ahora somos 7, o sea, estamos más Pero fue la cerca. mitad de la gente a votar. Mucha gente que no fue a votar, hemos encontrado que nos dijo, bueno, les voy a dar la oportunidad porque son una fuerza nueva, porque nunca estuvieron. Hemos logrado traccionar, por lo menos yo en las mesas registro que hay un pequeño sector de votantes que va a pasar del ausentismo a votar a la izquierda. Y bueno, después algunos sectores que no pasaron las PASO, que aprovecho tu programa para convocarles a que nos voten, a la gente que lucha por la igualdad, a la gente que lucha por la soberanía, a que concentre el voto en la izquierda para que entremos por primera vez al Consejo, porque bueno, somos militantes populares, somos gente que está probada en la lucha, no nos venimos a presentar ahora para jugar a la elección, somos gente que realmente la está peleando hace mucho tiempo y creo que bueno, si entramos con el Frente de Izquierda van a entrar muchos de estos reclamos populares que se vienen peleando desde abajo en la ciudad y que bueno, si pudiéramos meterlos adentro del Consejo creo que sería una pequeña revolución en Rosario. Sí, sí, seguramente. Bueno, Carla, gracias por estar acá, ¿eh? No, gracias a vos, Martín, por todo este espacio y por esta charla. Bueno, Carla Deiana, del Frente Izquierda Unida, ¿no? Sí, Izquierda de los Frente de Trabajadores. Izquierda y de Trabajadores Unida. Ahí está. Es prácticamente lo mismo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos.